bueno, la doctora Ida Tarditi, que es presidenta de AMJA desde el 2019 a la fecha, integrante del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba desde 1995, encargada de la Cátedra de Derecho Penal, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, directora de la Tecnicatura Superior en Asistencia en Investigación Penal de esa misma unidad académica. La doctora Cristina Leiva, ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, actual presidenta de la Comisión de Género de JUFEJUS, mandato cumplido como vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y directora representante de América Latina y el Caribe, Corea, para el periodo 2010-2012. También es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Argentina. Y la doctora María Soledad Llenari, que es especialista en Derecho Administrativo, es vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, titular de la Oficina de la Mujer de la misma provincia, presidenta del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia y presidenta del Consejo de la Magistratura de la provincia de Neuquén, y bueno, muchísimas cosas más, Sole, pero no las voy a leer. Y bueno, y la anfitriona, la doctora Camila Banfi, que es abogada especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, especialista en Violencia de Género de la Universidad de Salamanca, presidenta de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, y un orgullo que junto con la doctora Bustos sean las primeras ministras del Superior Tribunal de Chubut después de tantos años. Bueno, la charla tenía que ver con un poquito para que nos cuenten y podamos hablar sobre lo que significa estar en estos puestos de decisión. Como sabemos, las mujeres somos líderes, dinámicas y promotoras de cambio que impulsan a otras mujeres a participar y a fortalecer. Hay muchas leyes y prácticas totalmente discriminatorias. Si bien avanzamos a este ritmo actual, no vamos a alcanzar la paridad en 2030. El Acuerdo de Beijing, como plataforma de acción, establece dos compromisos. Por un lado, garantizar la igualdad de acceso a mujeres y la plena participación. Y por otro, instar a los estados a adoptar medidas para incrementar esta participación. Los datos que nos da el mapa de género de la Oficina de la Mujer de la Corte es una forma de visibilizar en qué situación nos encontramos actualmente. Y ahí surge la disparidad de género. Pero bueno, con esos datos, ¿qué hacemos? Ese es el tema. Nuestra participación, entonces, como mujeres, influye directamente en estas políticas públicas. Y la idea es que empecemos a trabajar, a visibilizar y a impulsar estos cambios. Así que bueno, la primera pregunta para cada una de ustedes, Noelia se va a retirar. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Bueno, me siento con ustedes, me intimidan. Bueno, chicas, bienvenidas a Chubut y bienvenidas a la charla de hoy. La idea es que nos cuenten un poquito qué pasa con la carrera judicial y el sistema de acceso a estos puestos de decisión. ¿Quién toma la palabra, Cristina? Bueno, como corresponde, muchas gracias, Chubut, muchas gracias por invitarnos. Antes de contestar esa pregunta, especialmente un agradecimiento a Camila, que surgió en una cena de AMJA, la idea de poder estar acá, y bueno, y se concretó rápidamente, o sea que las mujeres en principio, antes que nada, somos súper expeditivas. Mira, yo pienso que la carrera judicial hoy todavía tiene muchas limitaciones para las mujeres. Pero para contestar eso tengo que dividir en dos partes. O sea, desde el punto de vista de administrativo, de las hormiguitas trabajadoras y las que están en todos los puestos de trabajo más bajos, la mayoría indudablemente son mujeres, ¿sí? En los puestos jerárquicos, aquellos que nosotros entendemos como magistrados y funcionarios, y cuando me refiero a eso quiero aclarar a jueces y Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, estamos en un grave problema. La limitación viene ya en principio por el tema de la estabilidad que tenemos nosotros los magistrados y funcionarios que estamos en los poderes judiciales, porque las renovaciones son muy lentas. Entonces, originariamente el 101% eran varones, o sea, en principio empezó el Poder Judicial con una constitución muy masculina, y la renovación que se va dando es muy lenta, y a través del proceso democrático que nosotros tenemos en todas las provincias argentinas y el Poder Judicial de la Nación también, se hace a través de concursos. Entonces, cuando ocurre una vacante,
es muy lento el recambio a que vuelva a ocurrir otra vacante en el mismo fuero y en la misma jurisdicción. Hablamos de 20 años, 25 años, y es mucho, es mucho. De acuerdo a lo que pasó ahora en el 2021, los datos son extraídos de la página de la Oficina de la Mujer de la Corte. En el 2021 se presentaron a rendir 126.000 personas para cubrir cargos jerárquicos, de los cuales el 57% era mujer. De las 126.000 personas, de todas las ternas que llegaron a elección ya del otro poder, que es el que tiene que elegir, únicamente el 31% es mujer. Es decir, seguimos muy mal porque hasta que se vuelvan a renovar esos otros cargos que se tienen que designar, van a pasar, si Dios quiere y Dios le da salud, o que el poderoso le da salud al que acaba de asumir, y unos 25 años para que se vuelva a cambiar. Entonces, el sistema de selección democrático que yo veo, ¿no es cierto?, está bien hecho, pero falta darle una vuelta de rosca. Yo creo que eso corresponde a otros poderes del Estado, pero como ciudadana me sirvo en decir que aquellos puestos donde no existen mujeres, para llegar a la paridad, necesariamente tienen que diseñarse de una manera diferente. Porque ya empezamos con desventaja, que es cuando te exigen las capacitaciones que tenés que tener para acceder al concurso. Y todo el periodo que la mujer está con los cuidados parentales, no puede tener la misma capacidad ni la misma experiencia que tiene el hombre. Y bueno, y lo demás creo que le voy a pasar a mis compañeras, porque si no le voy a estar adelantando mucho, pero por ahora estamos mal. Bueno, yo puntualmente quiero, en esta pregunta me gustaría referirme a mi provincia, porque creo que mi provincia es un ejemplo muy claro de que el acceso, digamos, a los cargos que trabajan mucho, ¿no? O sea, funcionarios de fiscalía, fiscales, jueces y juezas, defensores y defensoras, tenemos en general más mujeres que varones. O sea, en posición y mucho trabajo. Si nosotros vamos hoy a cualquiera de los ministerios de cualquiera de las jurisdicciones, nos vamos a dar cuenta que está conformado en algunos casos por más mujeres que varones, con una carga de trabajo muy importante sobre los ministerios. En el Ministerio de la Defensa, además con una carga de trabajo muy importante en las diferentes jurisdicciones, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre a medida que vamos subiendo en los cargos jerárquicos? Ahí nos vamos encontrando con cada vez menos mujeres en las cámaras. De hecho, por ejemplo, hoy hay jurisdicciones donde en las cámaras no hay mujeres. Y después, bueno, obviamente el Superior Tribunal de Justicia, que durante 64 años y hasta el año pasado no había mujeres. Y esto tiene que ver puntualmente y va enlazado con la carrera judicial y la posibilidad que tenemos. Y ya casi quiero hablar de la equidad, pero puntualmente a las mujeres se les complica aún más porque no pierden roles. O sea, la mujer no sale de su casa a trabajar y después vuelve y no hace nada. O sea, las mujeres no perdemos el lugar que tenemos en nuestra casa y salimos a trabajar, y cuando volvemos tenemos que también organizar en la casa. Entonces, cuando ocurre esto de intentar avanzar en la carrera, estudiar, irnos a, qué sé yo, a Buenos Aires o por ejemplo, si pertenecemos a alguna jurisdicción que está alejada de Rawson, que es la capital de la provincia, o de los lugares donde se brindan las capacitaciones, también eso impacta o merma en la posibilidad del avance de la carrera que tenemos las mujeres dentro de la carrera judicial. Entonces, retomando la idea inicial, creo que género, defensoras de género, y creo que había un solo varón que era el juez de Sarmiento, pobrecito, tuvo que sufrir el rigor, pero nos planteábamos esto, ¿no? ¿Qué pasa que dentro de la carrera judicial las que realizan las guardias, en su mayoría, son mujeres? ¿Qué pasa que las que tienen que brindar estas guardias, o por ejemplo, bueno, está Luis Amarfield, me animo a nombrarlo porque Luis
tiene bastante estadística de esto, y en los servicios de asistencia a la víctima la mayoría son mujeres. Entonces, creo que los porcentajes de mujeres en esos lugares son muchos. En los lugares digamos, de mayor jerarquía son pocos. Quedan sujetos a los permisos de sus jefes. Entonces creo que esto también impacta considerablemente en el avance en la carrera judicial, porque cuando alguna mujer quiere, por ejemplo, ir a realizar algún curso a Buenos Aires, bueno, ocurre esto de que el jefe dice, no, mira, hay guardias, tenés que ir a cubrir tal o cual juicio, no, porque si vos te vas, mañana yo abro la puerta de la fiscalía y vienen 800 víctimas y consultantes y no hay nadie. Entonces me parece que en Chubut necesitamos digamos, hacernos sensibles con eso y que mujeres lleguen a los lugares de decisión y que no es solo llegar, sino también poder decidir que otras mujeres y varones también, para hablar de la igualdad, puedan acceder a la capacitación. Y por supuesto, si esta capacitación es con perspectiva de género, mejor, porque eso también ayuda a sensibilizar al resto de la población. Bueno, la verdad que poco puedo agregar a lo que ya han dicho, pero digamos, me parece que es necesario decir que uno no quiere que haya un poder judicial exclusivamente compuesto de mujeres, ¿cierto? Lo que estamos hablando es de oportunidades y que la carrera realmente ofrezca oportunidades de igualdad. Y ya más o menos sabemos dónde están los obstáculos. Por ejemplo, en el tema de la educación. Bueno, también hay que tener oferta educativa que utilice digamos, la virtualización para disminuir todo lo que pueden ser barreras. Las universidades tienen que poder ofrecer, las escuelas de capacitación tienen que poder ofrecer ese tipo de ofertas, porque sabemos que todavía las cargas de cuidado no están distribuidas igualitariamente. Es una realidad. También me parece que hay cuestiones que también las mismas mujeres tenemos que interpelarnos. Porque, por ejemplo, tengo presente que Estela Marín Martínez, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces y Defensora General de la Nación, se abismó al ver que en la defensa pública, que estereotipadamente es un lugar, digamos, afín a las mujeres, resulta que había una minoría de defensores y defensoras públicas, y cuando comenzó una investigación para ver cuáles eran los obstáculos, algunos eran autolimitaciones de las mujeres. Entonces también hay que indagar por qué están las autolimitaciones. Si las autolimitaciones, por ejemplo, también yo he escuchado mujeres que han rendido y han escuchado en los consejos de la magistratura, si iban embarazadas, ¿cómo va a ser usted ahora? Si usted va a ser jueza, o va a ser fiscala, o va a ser, ¿cómo va a ser? Y antes que esta mujer pasaron compañeros de ella rindiendo, que también estaban en la misma situación de hijitos chicos por esperar, a ninguno de los varones le hicieron esa pregunta. Y lo peor es que esas preguntas vino en algunos casos de consejeras mujeres. Entonces, digamos, cuando uno piensa cuáles son los obstáculos, bueno, si la educación es un obstáculo, promovamos capacitaciones virtuales, digamos, cuando además de luchar por un reparto equitativo del cuidado, ¿cierto? Pero sabemos que eso es lento. Bueno, y también estemos alerta cuáles son los obstáculos, y animemos a las mujeres a que no se autolimiten, que expongan cuáles son los obstáculos, para trabajar sobre los obstáculos. Ahí tenemos un aplauso. De nuestra manera, ahora que sean todos. Bueno, ya vieron que pusieron a mí para hacer chistes y todas esas cosas. No les voy a dejar nada. Claro. No, bueno, un poco la carrera judicial es igualitaria, estaba pifiando ahí. No, absolutamente no.
Y yo les muestro aquí, que por suerte lo van a alcanzar a ver, esta es la composición hoy de digamos, el máximo lugar judicial. Y lamentablemente se demoniza a los integrantes de la Corte que no tienen nada que ver. Porque esto es responsabilidad política, no judicial. Entonces, ¿qué hace la política en el sentido amplio? Cuando quiere pegarle a la justicia, porque cuando no hay agenda, en el verano estamos acostumbrados, los superiores tribunales, uy, viene el verano, no hay agenda, y arrancan pedidos de informe y cosas, de todo, porque hay que generar contenido, que mejor que la justicia. Y en este sentido, le cuestionan a los jueces que integran la Corte que no son quienes deciden. Lo que decía recién, ¿cómo se designa en las ternas federales? Políticamente. AMJA tuvo un encuentro en un momento con un ministro de Justicia donde la primera pregunta que nos dijo, y lamentablemente me habían elegido también de oradora, que no me eligieron más después porque... No, a propósito, fue porque en ese momento Susana Medina me dijo, decile lo que pensás, no importa después lo que pase. Y me dijo, ¿qué opina usted? ¿Qué va a hacer la justicia para revertir esta cuestión de la integración tan desigualitaria y la subrepresentación femenina? Lo primero que tengo que hacer es hablar con usted y con su presidente, porque son quienes toman las decisiones. Y esto no es privativo de ningún partido político. Es la mano invisible, yo le digo keynesiana, pero en este caso en contra de las mujeres. Cuando estamos ahí, y esto tenemos colegas que lo han sufrido, esto de decir, hay mujeres que van a las entrevistas y dicen, les quiero decir que tengo puesto un DIU, esto es real, les quiero decir que falta que digan odio a los niños, las niñas adolescentes, no pienso ser madre, es más, odio a las familias, o sea, voy a trabajar todo el día, no voy a tener vida, no voy a tener familia, o sea, ¿qué están esperando que vayamos y digamos? Si estamos en edad reproductiva, que bueno, no sería mi caso, bueno, podría, pero que ya ahora vendría que no tendría que aclarar nada ya. Pero cuando viene una mujer joven, tiene que aclarar que odia vivir. No, y pienso viajar, y no me voy a tomar licencia. Yo les voy a dedicar mi vida y voy a morir arriba del escritorio y abrazar un expediente. Y si es digital, adentro de la computadora. Entonces, esa es la realidad. ¿Y qué pasa? Muchas mujeres nos sentamos y no decimos lo que quieren escuchar. En mi caso personal, y esto está bueno también traer la autorreferencia, yo fui cuestionada severamente a pesar que tenía, y esto no lo digo por autorreferencia, pero toda la vida estudié, toda la vida. ¿Por qué? Porque obviamente quería trabajar, trascender, vengo de un origen muy, pero muy humilde, entonces obviamente yo quería mover, como me decía mamá, esta cuestión de salir de la cantidad de limitaciones y creencias limitantes que tenía, como decía Ida. Y mi mamá me decía, vos vas a poder, vos vas a poder, vos vas a poder. Bueno, empecé en la política. Pero no empecé en la política porque quería. Simplemente estaba en un lugar técnico, después pasé a ser asesora general de la gobernación, y el gobernador un día dijo, ¿quién ganó este juicio complejo? Ella. Bueno, quiero que sea asesora general de la gobernación. Pero si no la conoce, pero es muy capaz. Pero no la conoce, no, y vino bien y dijo, yo la conozco, es muy trabajadora, es muy buena, es muy honesta, y fui, creo, la asesora general de gobierno, la primera mujer y a la que más pidieron la renuncia. Y el gobernador me dijo, hacen cola para pedir tu renuncia algunos ministros. ¿Por qué? Porque sos muy meticulosa. Bueno, y seguí así. Seguimos así, seguimos así, seguimos así, y un día se produce una vacante en el TCJ. Me llama, me dice, Soledad, te voy a postular. Pero usted no está bien. Tengo un bebé de 10 meses. Imagínese, soy mujer, tengo 38 años, en ese momento 37. Tengo 37 años, soy mujer, un bebé de 10 meses, las creencias limitantes, y además estudié en una universidad local, que hasta hace poco no tenía, no gozaba de buena educación, cosa que ahora sí. Me van a destrozar. Y fui diputada, me van a arruinar. A mí no me importa. ¿Vos te animás? Obvio, le dije, por supuesto. Como dijo Margaret Thatcher, que no me gusta, pero dijo, vengan, pero de a uno. Es lo único que les pedía yo, vengan de a uno, así puedo. Bueno,
Y así fue. A los proyectos, la mejor compañera del mundo, pero no la vamos a votar. Un grupo muy importante. Yo entré con los votos, 2 votos de más nada más. ¿Por qué? Porque había sido diputada y asesora de gobierno. Cosa que todos mis colegas fueron. Un colega mío fue diputado, el otro fue senador, el otro fue asesor de gobierno. ¿Quién fue la única que cuestionaron severamente? Pero no un día, 4 meses en el diario, por haber pasado por la política, a mí. Y cuando juré, ¿saben cómo me nombró el periodismo? La mujer del César. La mujer del César. ¿Se acuerdan de esta historia? Y con esto termino. La mujer del César, justamente, Pompeya, tenía un enamorado que se coló en una fiesta para verla porque, es más, no el contacto. Y Julio César la repudió al día siguiente, porque dijo, en el caso de la mujer no solo hay que serlo, sino parecerlo. El periodismo se hizo eco de esto y me llamaron la mujer del César en alusión al gobernador. Cosa que yo me enojé y hice una denuncia por violencia mediática. Y después cuando me cortaron a la mitad, de nuevo. Entonces, una vez que accedemos, no solo nos cuesta acceder, sino que una vez que accedemos, empiezan los obstáculos para sostenernos, porque la segregación no solo viene de arriba, sino también viene de nuestra propia horizontalidad de composición de los órganos. Las mujeres tenemos que generar, lamentablemente, no en todos los tribunales, pero en la mayoría, estrategias de autoposicionamiento y de fortalecimiento y de sostenimiento extra, cosa que los varones tienen la suerte de no tener esa carga encima. Así que creo que la carrera igualitaria en absolutamente, no creo, pero sí va a mejorar, tengo esperanza, soy positiva, creo que en el 2000 más o menos 100, vamos a ver según los números, pero hay que seguir, así que bueno, ahí te dejo. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el trabajo de ustedes desde esos lugares de decisión, qué es lo que ustedes piensan que pueden cambiar en cada uno de sus poderes judiciales. Como verán, me tocó la primera, así que... Bueno, yo, al igual que Soledad, cuando asumí, tenía un hijito muy pequeño, que ahora ya creció y está allá atrás, que se llama Facundo, tenía 2 años, ¿no? Y tuve que tomar una decisión para cambiar mi vida, y no solamente mi vida, sino la de toda mi familia. Entonces primero obviamente hablé con Don Wills, que es mi esposo, y le pregunté si estaba dispuesto a todo ese cambio. Y en principio un poco por desconocimiento de los dos y demás, sí, vamos a meterle. Bueno, esto vamos a meterle. Implicó que mi Facundo, que está ahí, por ejemplo, un día vengo a una reunión acá en la corte y él estaba en el Garrahan con mi secretario, llorando con una infección de oído tremenda. Tanto era que, viste, el accidente de tránsito cuando se le sale el zapato de tanto que los músculos se contraen. Bueno, así estaba mi hijo y yo estaba en la corte. Por supuesto, tenemos la dualidad o esa multitask en la cabeza, que podemos hacer muchas cosas a la vez. Entonces yo hablaba con la doctora Arquibay cuando me tocó, y también con la médica que estaba atendiendo a mi hijo en el Arraja. Es la tarea que tenemos que hacer nosotras las mujeres en lugares de poder tiene una responsabilidad social. De todo esto que estamos hablando, porque la Argentina tiene un compendio legislativo maravilloso, porque tenemos convenios internacionales de derechos humanos que incluyen la igualdad de las mujeres, que tiene que dejar de ser un simple enunciativo para convertirse en las reglas de la vida práctica de las personas. Nosotros, por ejemplo, desde el Poder Judicial, lo que hicimos como mujeres, porque nosotros somos el Poder Judicial en la Argentina que tiene 5 mujeres, somos 9 miembros, 5 mujeres, por lo cual estoy muy orgullosa de mi Poder Judicial y de nuestras posibilidades. Fuimos a la práctica y advertimos, por ejemplo, como una acción positiva, que en las revisaciones médicas resulta que
la mujer, como todas las mujeres, nos postergamos. Primero la salud de los niños, después la del esposo, porque el esposo cuando se enferma, por Dios, porque le duele muchísimo, como la mujer nunca se enferma, por lo cual no se hacían sus controles ginecológicos. Tomamos una medida en el Superior Tribunal que consistió en hacer un convenio con el gobierno, y lo que hizo el gobierno fue mandarnos los camiones sanitarios a los poderes judiciales para que las mujeres en el horario de trabajo se pudieran hacer los controles ginecológicos consistentes en mamografía y Papá Nicolau. Entonces todos me miraron con una cara de decir, y bueno, ¿y quién se va a ir a hacer esos estudios ginecológicos? Entonces yo me paré y le dije yo, y le miré a toda mi secretaria, yo, toda la franja, yo. Final, gente, perdimos solo una, que ya era tarde, me acuerdo y me emociona mucho, ya era tarde. Hacía más de 7 años que no se hacían los controles, entonces al preguntarle por qué, con todo esto, porque era la mañana, porque los turnos no podía, porque los niños, bueno, ella se nos fue. El resto detectamos varios cánceres, y como para hacerlo integrativo le hicimos a los hombres control de glucemia, o sea, la enfermedad oculta de la diabetes. 10 diabéticos en total dentro de todo el Poder Judicial, que éramos 1500 en ese momento, y tuve el honor que me digan, la verdad que si eso no hubiese sido con una mirada femenina, nosotros jamás lo hubiésemos hecho. El gobierno de la provincia de Misiones hoy día tiene turnos larguísimos para nuestros camioncitos sanitarios, porque va todo el mundo a aprovechar ese espacio, que además lo hacemos en horario de trabajo. Eso me pareció que estaba bueno, y me pareció que solamente desde la cabeza del poder uno puede advertir, porque los cuidados parentales, Aida, no solamente implica que no podés estudiar, sino que se descuida mucho la salud de la mujer. Se descuida mucho la salud, y entonces si nosotras no vemos eso, ¿cómo lo hacemos? Y otro tema que estamos trabajando, y ya le doy la punta a Camila, es el tema de las licencias por fallecimiento de hijos. No estamos trabajando a nivel nacional acá con todas las colegas de la Junta Federal de Corte, y vamos a ver cómo lo vamos resolviendo, porque resulta que la licencia por fallecimiento de familiar, se llaman todos los poderes judiciales, son 5 días hábiles, en algunos 10, ¿sí? Y después la mujer que se le murió un hijo, o sea, 10 días, o sea, es imposible. Entonces ahí empiezan las licencias psiquiátricas, psicológicas, y ningún magistrado o funcionario más o menos coherente puede tolerar dentro de su legajo una licencia psiquiátrica, cuando en realidad no estamos locas, perdimos un hijo. Entonces eso tiene su duelo, tiene su tiempo, y estamos trabajando entre todas las mujeres del país a ver si podemos modificar ese tipo de situaciones que solamente las ve una mujer en un espacio de poder. Bueno, voy a dividir en dos esta pregunta. Voy a primero referirme a lo que ya se refirió a las ministras, porque me parece que me debo a contar un poco mi experiencia personal, mi historia. Y la verdad que esta historia se remonta hace muchos años, porque yo tengo 3 hijos, Santiago, Sofía y Benjamín, y la verdad que los momentos más importantes de mi vida fueron siempre embarazada de mis hijos, ¿no? Yo ingresé a la Universidad Embarazada de Santiago, me recibí con Sofía en los brazos y rendí para funcionaria de Fiscalía embarazada de Benjamín. Y luego de mucho tiempo, uno ya casi médicos, son adultos, cuando analizaba mi historia decía, bueno, realmente cuando dicen que las mujeres no pueden salir de sus roles, de su rol de cuidado, yo realmente pensaba en esa Camila, ¿no? Rindiendo para funcionaria de Fiscalía embarazada y asumiendo como funcionaria de Fiscalía con un bebé de 11 días y sin licencia por maternidad. Y cuando reviso para atrás digo, realmente cómo no nos vemos, cómo hoy quizás no lo hubiera hecho, y pienso en los derechos que tenemos las mujeres, pero también pienso que, bueno, esta es mi historia, ¿no? Una historia
fue siempre de la mano de ser mamá y ser abogada, y bueno, mi pasión, que es el derecho penal, que la mayoría saben que eso es algo que a mí me apasiona. Y o sea, cuando hay un evento muy importante en mi vida, muy importante, que es cuando fui a la legislatura a sostener mi pliego, y justamente cuando uno está en la legislatura está sentado en un lugar donde arriba hay una especie como de techo de cristal, ¿no? Como un mandala muy grande, y bueno, en ese momento cuando estás ahí realmente estás muy nervioso, pero yo sentía una interna tranquilidad, ¿no? Porque decía, bueno, llegué acá, este es el lugar democrático, o sea, ¿cuánto más tengo que demostrar? O sea, ¿cuánto más tengo que demostrar? Ya esos títulos que me costaron tanto sacrificio, esos 12 años de fiscala, esos 10 años de dormir 2 horas porque habían homicidios, juicios y de demostrar y demostrar. Entonces estaba ahí y llegué al acto más democrático que existió en mi vida, ¿no? Que una legislatura nos votara y me votara por unanimidad. Y creo que fue un acto muy democrático, pero también a la vez lo comparaba con los verdaderos logros que no tenían que ver con la política, y eran esos exámenes ante el Consejo de la Magistratura, ¿no? Cuando uno va a rendir de fiscal, y bueno, hay algunos exámenes que yo rendí, entonces pensaba en que cada uno de esos logros eran diferentes, que había mucha gente que no entendía que todo eso era diferente y que en realidad siempre estaban buscando algo más, ¿no? A nosotros nos pasa eso, siempre tenemos que demostrar que somos algo más. Bueno, después de hacer la exposición de mi pliego, pensaba, bueno, este techo de cristal ahora es uno más que hay que romper, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también sentía que eso era agotador, ¿no? Porque en algún momento también tenemos que empezar a vivir en igualdad y poder estar en esos lugares y sentir que ya, o sea, es como estar buscando eternamente, ¿no? Bueno, ya llegamos, ahora sí soy funcionaria y ahora sí puedo. Cuando yo era funcionaria decía, este es el mejor trabajo de mi vida, nunca voy a conseguir algo igual. Y me convencí a mí mismo pensando que bueno, ya está, lo logré. Después rendí para fiscal y dije, bueno, está bueno ya eso acá, ya 3 hijos. Y cuando se me dio la posibilidad de ser ministra, hubo, además de este evento, uno que fue muy particular, y quizás la persona que lo hizo pensó que lo hacía hiriendo, ¿no? Y para mí fue algo súper revelador. Alguien que tuiteó, la elige el dedo del patriarca. Yo dije, esto es fantástico. Sí, me elige el dedo del patriarca porque en Chubut nunca hubieron gobernadoras, y en la ciudad en la que yo trabajaba, no recuerdo que hayan habido intendentes. Entonces me pareció muy revelador, y la verdad que fue un regalo de esa persona, porque yo dije, qué bueno esto, digamos, esto que alguien me envía quizás pensando que es algo negativo. Y para mí fue sumamente positivo, porque yo dije, yo tengo que pelear por esto en el lugar donde yo esté, no políticamente, ¿no? Sino estando en el Superior Tribunal de Justicia, tengo que lograr que no sea el dedo del patriarca, o que no sean las propias mujeres que digan es el dedo del patriarca, ¿no? Eso fue revelador. Después del proceso de la legislatura, al cual también me acompañó siempre y en todo momento mi familia, mi esposo, Jorge, regresamos y me enteré en Garayalde de que me habían votado como ministra, que no me podía quedar porque tenía que atender asuntos familiares y de mis hijos, y dije, bueno, acá inicia otro camino de lucha, ahora en este nuevo lugar, pero sin dejar nada de lo que esencialmente soy. Y los primeros meses en el sector pensaba que no me gustaba la palabra lucha, porque sentía que ya se hacía pesado este concepto, ¿no? Estar constantemente luchando para lograr o para hacer. Entonces dije, voy a dejar de trabajar en la perspectiva de la lucha, voy a empezar a trabajar en la perspectiva de construir acciones concretas. Y bueno, hoy yo estoy trabajando fundamentalmente, esta es la segunda parte de la pregunta, en 3 temáticas que para mí son de muchísima importancia. Una tiene que ver con, obviamente, todo lo que es del género y la oficina de la mujer, un sistema de información única, interfueros, para poder sistematizar toda la información que
trabajando con la doctora Beolo, que sé que la voy a poner incómoda, pero que es nuestra primer decana del Poder Judicial, con la que pudimos por fin cambiar el nombre al cuerpo médico forense y ahora se llama cuerpo interdisciplinario forense, porque no son solo médicos y no es solo masculino. Y bueno, hicimos un trabajo que está avanzando mucho con el cuerpo interdisciplinario forense y todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género en ese sentido, y también desde la oficina de la mujer con la doctora Ripa, que es una persona muy comprometida y que lleva también bastante tiempo trabajando en esa temática. Y después decidí involucrarme en el trabajo que tiene que ver con presos y presas, o sea, hoy yo estoy trabajando desde el superior con esa temática, y desembarca en un momento muy complicado porque, digamos, mi año calendario va a transitar entre todo lo que tiene que ver con el trabajo de género y el trabajo de las presas y los presos, que hay mucho para hacer con el Comité contra la Tortura, bueno, una serie de cosas que Chubut no tiene, que el superior no había abordado. O sea, cuando inicio estas tareas me doy cuenta que en realidad había unas cosas que el superior no había hecho y otras que quizás no compartía con el resto de mis colegas, no porque se opusieran, sino que porque hay algunas cosas que son de interés personal y otras quizás no. Entonces dije, bueno, estos temas me interesan a mí, los quiero llevar adelante. Y estando en esa situación, desembarca el juicio por jurados, que creo que hoy el juicio por jurado con perspectiva de género es un desafío enorme para nosotros en Chubut. No solo el juicio por jurado, que ya es un desafío posible y ya casi tangible, pero este desafío, el desafío del juicio por jurados con perspectiva de género. ¿Y por qué les digo esto? Porque bueno, fui a varios simulacros y en general los simulacros son de femicidios, de casos de legítima defensa de mujeres, y los jurados en estas simulacros no resolvían con perspectiva de género. O sea, en general la decisión no era con perspectiva de género. Y ahora fui a Mendoza a ver un juicio de travesticidio, que era un homicidio de odio, del homicidio de Melody, una chica transexual de Mendoza. Y bueno, vi algunas cosas que me gustaron y dije, bueno, esto es lo que yo realmente tengo que trabajar en mi provincia. O sea, no es solo la puesta en marcha del juicio por jurado, que es algo democrático, que es fantástico, que es algo que nos va a hacer más democráticos a todos y va a transparentar la justicia, sino también que esa puesta en marcha sea con perspectiva de género, porque si no vamos a lograr una parte y nos va a quedar algo que es extremadamente importante, que es trabajar la perspectiva de género con los ciudadanos y las ciudadanas que van a integrar nuestros jurados populares. Así que bueno, eso es un poco lo que hoy estoy trabajando. Por supuesto que mi agenda no tiene ni un lugarcito, pero estoy más comprometida que nunca, porque la verdad que pienso que esto de que las mujeres podamos desde el Superior Tribunal de Justicia trabajar estos temas, impulsarlos y estar en esos lugares donde la decisión es hacerla acordada para que esto se ejecute, creo que es algo fundamental. Y también lo estoy trabajando de manera muy democrática. Mi despacho siempre está abierto para aquellos que quieren generar ideas. Hay muchos jueces y juezas que se han unido a este trabajo y la verdad que siento que el avance ha sido notable por esto, por no estar solo, por no estar ahí aislado, sino por haber abierto esta posibilidad a muchos que han querido, y digamos, a jueces, juezas, fiscales, mucha gente que se ha querido sumar. Entonces me parece que un poco esto es lo que Chubut, por lo menos hoy, desde lo que a mí respecta, va avanzando, ¿no? De a poco, pasitos, pero estamos avanzando.
sido varón o mujer, porque esos años, digamos, esos desafíos, no me involucraron como jueza mujer. Cuando empecé a involucrar como jueza mujer, cuando comienzo mi contacto con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, participo de un encuentro en Salta en el año, no sé si te acordarás, Cristina, todavía por 2007. Entonces yo me comienzo a involucrar con una colega del tribunal, que muchos la conocerán, la doctora Cafurde de Batistelli, una fantástica, una líder extraordinaria. Y entonces comenzamos, digamos, la transformación, porque ¿para qué estamos las mujeres? Digamos, las mujeres tenemos que luego llevar adelante transformaciones que mejoren la justicia en relación a la ciudadanía en general, por supuesto, pero también en particular hacia la mujer. Entonces nos comenzamos a asesorías en víctimas, porque desde abrimos espacios de diálogo, entonces con el Consejo de las Mujeres, que nos decían quién es el defensor, que las mujeres iban y le preguntaban quiénes eran quienes las iban a defender en la justicia, que no les conocían la cara. Entonces iniciamos transformaciones así para defensorías especializadas y que la defensa tuviera también una cara, y el Ministerio Público también nos siguió con las fiscalías especializadas. A partir de ahí, digamos, he tratado de involucrarme en los proyectos que estrechen la distancia enorme que tenemos desde las instituciones con la ciudadanía, e incluidas las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Entonces he alentado y trabajado en proyectos como prohijando dentro de la defensa las unidades de la defensa en prisión, especialmente en la prisión donde están las mujeres, porque sabemos que las mujeres son, dentro de un contexto vulnerable, como es las personas en contexto de encierro, son más, digamos, vulnerables todavía. También me he involucrado en, digamos, lo que es toda la cuestión del problema de la salud mental y la mejora de las prácticas institucionales ante las personas con padecimientos mentales, donde un costado muy vulnerable es el de las mujeres con padecimientos mentales. En eso estoy. Pero también una parte de mi vida es la parte universitaria. Entonces yo me di cuenta que yo había escrito libros, hecho publicaciones, pero esos libros no tenían una perspectiva de género, porque la perspectiva de género es algo que vamos aprendiendo, vamos descubriendo constantemente. Entonces, desde hace 3 años, con la cátedra de la cual estoy encargada, estamos tratando de llevar la perspectiva de género a la enseñanza del derecho penal, donde fíjense que no tenemos, y llevar adelante seminarios de género y de derecho penal sobre cuestiones teóricas atractivas, pero que deben ser enfocadas con una perspectiva de género. Y bueno, ahí estamos haciendo camino al andar. Bueno, primera parte, conciliación, ¿no? Conciliación, tareas de cuidado con, bueno, es hora que dejemos de mentir. Muchas veces no, porque realmente tengo a alguien que me ayuda, tengo un compañero que es súper, y ahí empezamos, que me ayuda mi mamá y mi hermana y mi tía, y bueno, cuando empezás a nombrar, muchas veces hoy la realidad es que el varón dentro de la familia ha tomado un rol muy activo, y esto es cierto, hay otro reparto, hay otra carga, pero tenemos el problema de lo residual, o sea, cuando no hay competencia definida residualmente, y en esto no tiene la culpa el varón, es la historia. Cargamos con esos mandatos y el primer tiempo es como que mi hijo era muy chiquito, por ejemplo en la Asesoría General de Gobierno, que era terriblemente intenso el trabajo y era todo el tiempo y estaba el huevito abajo, no abajo, al costado del escritorio. Mis empleados se acostumbraron y empleadas a esa foto, pero yo nunca estaba donde tenía que estar. Esa era mi sensación. Si estaba en la oficina, estaba pensando, y estaba en mi casa y decía, van a decir que soy una vaga y una mala jefe, y eran
teníamos a cargo, yo tenía a cargo 20 directores especializados por temática, hidrocarburos, disciplinario, teníamos toda la parte de minería con hidrocarburos, después otra parte de asuntos complejos, vivienda, policía, bueno, 18, directores y directoras, más 140 abogados y abogadas indirectamente que también supervisaba, más los expedientes que llegaron a entrar 800, o sea, eran 800, 900 expedientes que tenía que firmar. Y mi pobre hijo ahí, ¿no? Que no lo podía dejar en una sala maternal, entonces conseguí a alguien que me ayude, lo dejaba en la esquina de lo de mi mamá, iba y venía, bueno, yo me había puesto bombero porque salía corriendo a cada rato, bueno, muy difícil. Pero tuve ayuda, realmente tuve un gran compañero en ese momento pero les quiero mostrar la foto del día de mi jura, ¿no? Fue tanto lo que involucré a mi hijo con mi trabajo, en su edad temprana hasta que pudo empezar la sala de 5, que este es el día que yo juré, me voy a parar para que se vea. Ese es mi hijo sacándome una foto. Yo estoy hablando con los periodistas, tratando de mostrarme una mujer seria, independiente, que va a ejercer el cargo con dedicación full, y el señor vino, les pidió permiso y dijo que se corran, que le quería sacar una foto a la madre. Entonces le hicieron lugar y la periodista, a la cual él le dijo, ¿le puedo sacar una foto a mi mamá? Está indignado, se corre y le da, y dije, acá tengo la foto de la foto. ¿Cómo ve este nene a su mamá en este momento tan... Porque claro, como mi designación había sido tan polémica, tan pesada, tan crítica, yo me acuerdo que había llevado, y no quiero sonar soberbio, pero en ese momento entre cursos, publicaciones, y también me encanta escribir, y tenía entre posgrados y cosas, certificados, todo, entre lo escrito más lo anexo, mi currículum tenía 130 páginas. Y armé unas carpetas así, o sea, todo eso no sirvió. O sea, no sirvió porque al momento de la votación era la mujer del César, o la del patriarcado. Y cuando juro, como era tan polémico, fue hasta me tuve que hacer cargo de que la jura estuviera llena de gente que yo ni siquiera quería que esté. Y bueno, y mi hijo también, involucrado en esto, fue y me saca esta foto. Y después hay una segunda foto donde yo estoy también hablando con los periodistas, donde me dicen, bueno, ¿y cuáles van a ser sus planes? ¿En qué va a trabajar? Bueno, primer tema, género. Porque hace 5 meses que estoy estudiando las estadísticas del Poder Judicial y realmente la mujer ocupa el 68% de los cargos, porque a mí no me interesa saber cuántas mujeres hay, quiero saber también dónde están. Y están en donde, o casualidad, en tareas de mayor carga laborativa y producción. Y aparte, mayor carga horaria y con turnos vespertinos. Entonces, casi todo siempre en la base, ¿no? Entonces, no hay mujeres en puesto de decisión, esto es lo que hay que empezar a trabajar. Además, quiero crear la Oficina de la Mujer, ya había tomado contacto con la Oficina de la Mujer de la Corte. También había estudiado que las medidas excepcionales de protección llegaban a durar, me costó mucho conseguir la información, pero llegaban a durar hasta 6-7 años. Una medida excepcional que tiene que durar 180. Entonces ya venía con la idea de crear una oficina de medidas excepcionales porque Neuquén es enteramente judicial. Una oficina que se encargara de monitorear esos expedientes y generar alarmas, a lo cual hoy ya no solo está implementada, sino que tenemos un sistema. Estoy diciendo todo esto en la entrevista, además de que, bueno, había que revisar los reglamentos eran antiguos, eran leyes que no se condecían con la realidad, en esto estaba la parte administrativa, mi formación como administrativista, digamos, y que tenía intención de ocupar la sala penal y la sala de demandas originarias. Y hay un periodista que me dijo, pero esas son las salas del poder. Y bueno, ¿y qué se cree que debo hacer acá? O sea, aparte yo les contestaba así, no de soberbia, sino hay que contestar a la altura de la pregunta. Te pregunta una pavada, uno contesta una pavada. Y bueno, en el medio de todo esto, una mujer me dijo, ¿y ahora qué va a hacer con su hijo? Porque estaba ahí. Le digo, ¿perdón? ¿Y ahora qué dijo? Digo, le hago una pregunta, si yo fuera varón, ¿usted me haría esta pregunta? No me contestó. Digo, no, tengo cerca de mi casa una plaza, que hay un placero que es divino, entonces tengo pensado dejarlo ahí a la mañana, con un teléfono, con su celular, que bueno, se le ha prestado en ese momento, le dejo un
y le dejo una caja llena de comida y le pago el placero. ¿De usted qué piensa que voy a hacer con mi hijo? Lo mismo que hasta ahora. Cuidarlo, llevarlo donde puede estar y esto, compatibilizar. Bueno, y ahí fue donde dije, y voy a trabajar hasta que las velas no ardan para yo no ser la única mujer del tribunal. Pues soy la mujer del tribunal. Bueno, fracasé estrepitosamente porque sigo siendo la mujer del tribunal, a pesar de que me embarqué en cuanta campaña y no saben la cantidad de carteles que imprimimos y todo, pero bueno, hemos logrado por lo menos que la defensora general hoy es ocupado por una mujer, pero yo no quería una defensora general, voy a decir la verdad. Yo quería una colega mujer en el tribunal. Entonces cuando me preguntaron, los comentarios eran, nunca estás conforme, nada te viene bien y qué sé yo. Y claro, o sea, y otro de los temas era, y esto lo tengo que contar, mi apariencia física en el proceso de selección. Claro, una mujer permanentemente escribía sobre mi pelo, en ese momento era otro, no era este, sí, estaba muy despeinada, pero era mi pelo. Y además el pelo, obviamente haciendo alusión, incluso una mujer llegó a escribir que yo creo que esto los varones, salvo algunos casos donde hay peinados muy raros en la política, no les escriben cosas, ¿no? Y bueno, a mí me dijo, si va a manejar el tribunal como se peina, estamos al horno. De hecho, a los comentarios, nunca leí los comentarios de Tea, o sea, ¿por qué? Porque soy en eso re poco democrática, o sea, no me interesa porque la mayoría son para hacer daño. Bueno, y ahí digo, vamos a crear la oficina de la mujer. Yo juro en octubre, y en febrero aparezco con el plan, todo bárbaro, una carpeta, ya había ido a la corte, esto que el otro. Y me acuerdo que salgo, se votó por unanimidad, no hubo deliberación. El plan, que eran 7 páginas, un Excel interminable, lo hice a propósito. A propósito hice el documento más pesado y lo hice un día antes, porque esto también hay que saber cómo moverse, ¿no? Hay que hacer cosas largas, imposibles de leer, que no se entiendan, todo lo al revés de lo que nos enseñaron. No, tenés que ser didáctica, no. Cuando es un tema de género, a veces no entienden nada y por las dudas lo voten. Porque se llegan a poner en contra y van a decir, no es políticamente correcto. Bueno, salió fantástico, y no porque mis colegas son brillantes, sino porque dijeron, ¿qué le voy a observar? Un renglón. Después me dijeron, Soledad, la verdad no estuviste ahí transparente. Tienen razón, pero se creó la oficina de la mujer y tengo un plan por un año que es como un plan. Así que me fui. Y bueno, le pusieron el kiosquito, ¿no? Porque yo aparecía acá, aparecía allá. Y un día un colega me dice, yo la verdad que creo que cuando la abriste pensé que el infierno, que me dijo, las puertas del infierno cuando se abren para todos. Ay, le digo, me está dando una tranquilidad bárbara. Le digo, ¿qué va a pasar? Y yo creo que podemos llegar al juicio político. ¿Y por qué? Le digo. Brillante, aparte. Me dice, no, porque van a empezar a saltar denuncias y todas las cosas están mal. Y en 2 minutos dijo, y nos tenemos que hacer cargo. Así que yo te voy a acompañar. Y él era presidente en ese momento. Y fue, y me dijo, meté quinta a fondo. Bueno, después me dijo un día que estaba arrepentido, pero fue un chiste porque es un amor conmigo. Y la verdad que fue fácil porque me acompañó el presidente, esa es la realidad. Un hombre que hizo el acto inaugural y bueno, y de ahí un día vengo y le digo, el 70% de las denuncias por violencia de género vienen del conglomerado que le decimos el Gran Oeste. No vienen de este lugar, vienen de acá. Son barrios y se tienen que tomar 3 colectivos. Y además recibe, diríamos, y me dice, ¿qué querés hacer? El mismo presidente. Le dije, además, yo quiero hacer una oficina de violencia multipuertas. ¿Y qué querés? ¿Que los jueces atiendan ahí? ¿Por qué tienen que venir, por ejemplo, 1.200 mujeres por mes a la ciudad judicial y no se pueden mover 4 jueces allá a tomar la audiencia del 23? Me dijo, tenés razón. Va a ser difícil, pero lo vamos a hacer. Cuestión que nos costó un montón encontrar un inmueble, encontramos un inmueble y armamos una suerte de juzgado de solo violencia en
el epicentro de la violencia en Neuquén. Y ahí vimos cómo las mujeres traían a sus hijos, entonces armamos un lugar justamente donde había una persona monitoreando, bueno, obviamente que no se lastimen, etc. Y empezamos a tener el fenómeno de el doble de denuncias. Exacto, el doble. Y el presidente, me acuerdo que me llamó y yo dije, uy, me va a decir, ¿viste lo que pasó? Y digo, no, tengo que pensar que él fue el que me apoyó. Me dijo, qué suerte, es como lo de la mamografía. Todo lo que no estaba llegando, todo lo que no estábamos viendo, y obviamente fue el que puso la plata, porque fue algo caro. Y a esto iba, que hay que generar estrategias para decir, bueno, la mujer siempre tiene que venir con un plan. Y con esto voy cerrando. Cuando me eligen presidenta, en realidad me tocaba ser presidenta. No me eligieron. Me quieren, pero no me eligieron. Entonces yo dije, me toca a mí. Por lo menos simulen que me eligieron. No, sí, no hay problema. Pero sabían que yo había armado un plan. Y lo único que me dijeron, no nos va a poner plan un día antes. No, va a ser el mismo día. Lo trabajé con ellos, el plan fue, digamos, la primera vez que se hizo un plan de presidencia, con ejes, con seguimiento, con un equipo de seguimiento, y en esa época creamos esto de la Oficina de Medidas Excepcionales, el Registro Único de Adopción. En los últimos 10 años habíamos tenido 8 adopciones. ¿Por qué? Porque a una funcionaria se le había ocurrido apropiarse y dejar a la directora sin equipos. ¿Por qué? Porque estaban peleadas. Ah, perfecto, dije yo, así estamos. Entonces, creamos el registro, o sea, estaba implementado, pero no tenía los equipos que la nada misma, era una directora. Creamos los equipos especiales, pusimos una médica y empezamos a hacer convenios con los centros de salud. ¿Para qué? Para tener información de los niños, niñas y adolescentes. Cuestión, llegamos a tener en un año 60 adopciones, de las cuales obviamente hubo una parte pequeña, hubo fracasos, que fueron 3. Trabajo como referente del Registro Único de Adopción, la oposición fue terrible. Y cuando llegó como presidenta, primera reunión con el gremio. Y el gremio me da un papel. Me dijo, esto es lo que vamos a hacer. Yo le devolví el papel. No, esto no lo vamos a hacer. Primero vamos a hacer lo que yo diga en cuanto sean competencias del tribunal. Y ustedes no me van a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No, empezamos mal. Dice, en realidad, obviamente, no fui con la mejor postura a nivel ontológico. Fui con la peor. Pero sabía que iba a costar. Entonces, la carta de presentación con el gremio fue esta. Yo voy a hacer de las competencias que les correspondan al tribunal, todas. Y voy a negociar con ustedes lo que corresponda negociar con ustedes, pero ni se les ocurra que por mi condición de mujer, ustedes, todos varones, aparte de que se tienen que autorrealizar, van a venir a decirme lo que yo tengo que hacer como presidenta. Y otra cosa, ni un solo día de paro, ni retiros, y yo tengo mi teléfono abierto las 24 horas. Por favor, creen una Secretaría de Género. Fue la mejor experiencia que tuve con el gremio. Una conducción espectacular. Trabajamos en equipo. Empezamos a poner veedores del gremio en los concursos para darle transparencia. Crearon la Secretaría de Género. La licencia por violencia de género que lo negociamos. Bueno, y ahí está el diálogo, la creatividad. Y bueno, la realidad que lo único que les quería decir es que por ser mujer no iba a obedecer a un grupo de 7 hombres. Es lo único que les aclaré al principio, que bueno, fue medio la situación. Cuestión que, bueno, es una presidencia de la cual estoy orgullosa porque terminé y rendí cuentas. Dije, esto se hizo, esto no se hizo, esto se hizo, esto no se hizo, pero se hizo todo esto. Y sí, hay que lamentablemente, por más que digamos, ojalá que seamos cada vez más mujeres, cuando una mujer llega a un lugar tiene que realmente demostrar que se merece ese lugar. Ese es el plus. Y tiene que trabajar muchísimo más, autogestionarse mucho más. Y yo creo que esto está cambiando. No en todos los tribunales sucede,
pero bueno, en muchos tribunales, en la mitad del país solamente hay 12 ministras mujeres, entonces la idoneidad aparentemente no es la única condición, sino también la creatividad, la fortaleza, ellas lo demuestran, la inteligencia, la convicción y esto de no tener miedo y si tenemos miedo, atravesarlo.